el objetivo de ellos era el poder relacionar la sintomatología con el agente causal y entonces ya poder determinar con certeza quién es ese agente causal. Ese es el objetivo de postulado de coaching. Ya vimos también en una clase todas las técnicas para poder identificar distintos organismos que puedan ocasionar enfermedades a las plantas. Tal vez vimos las técnicas de los principales organismos, que eran hongos, bacterias, virus y nemátodos. Entonces, dentro de esa identificación de los hongos y bacterias y dentro de los mismos postulados de Koch, estamos hablando de el aislamiento de ellos. Entonces, siguen ingresando estudiantes. Permítanme. Entonces, dentro de esas técnicas y metodologías, por ejemplo, nosotros queremos hacer un corte, queremos que se desarrolle el micelio para tener la certeza de, por ejemplo, en el caso de lo que vamos a ver ahora, un video de Fusarium, queremos saber Fusarium y tenemos un poco de duda, entonces lo mejor es poder aislarlo, es decir, a través de un tejido vegetal, poder hacer que este crezca en un medio de cultivo. Entonces, ya viendo el micelio, pues ya uno va a tener la certeza de que sí, efectivamente es Fusarium. Entonces, aquí tenemos el ejemplo del Fusarium, pero el objetivo entonces es que se generen, que surjan esas estructuras, dar las condiciones al hongo para que surjan estas estructuras y poder hacer un diagnóstico taxonómico. Ingeniera, ¿Sí? creo que no está compartiendo pantalla. No, todavía no estoy compartiendo. Bueno. No, muchas gracias, Fabiana. No, es que es un video, entonces ahorita solo estoy dando la introducción de todo este objetivo. Y voy a compartir pantalla así ahorita con el video. Gracias, Fabiana. Entonces, solo les estoy contando toda la historia. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué les está diciendo? Bueno, entonces hacíamos el aislamiento del hongo o también este video pues habla puramente de hongos, pero también es un video que nosotros podemos emplear técnicas que ya lo vimos en una clase anterior para el aislamiento de bacterias. Entonces, ahora sí les voy a compartir y lo que les voy a compartir es directamente el video para que podamos ver. Denme un momentito. Creo que no es ese, ¿verdad? Pero perdón, pensé que No, ya lo ingeniera, tenía ese listo. no es. Ese es de ¿cómo es que se llama esto? Se llama Escuela para Perros. Ese señor es impresionante, ustedes. Que se me hizo el video. Ahora sí. Sí, ahora sí ya. Estoy segura que es este. Entonces voy a compartir sonido. ¿Qué se me hizo? Ahora sí. Vamos a ver cómo estamos en el sonido acá. Y acá. Muy bien. Aquí va. No se escucha, El ingeniera. aislamiento de los hongos Ya fitopatógenos se escucha. Sí, ya. Vaya. es de gran importancia debido a que de esta manera se puede saber qué agente causal es el que en realidad está afectando nuestro cultivo. Teniendo como base esto, entonces se puede desplegar diferentes medidas de control y tener una efectividad bastante grande. Para este proceso se necesita una cámara de flujo laminar, se necesitan una caja de PET con PDA, muestras de lesión de la planta de las enfermedades,
una cuchilla, etanol al 70%, agua destilada, hipoclorito de sodio al 2%, un mechero, una toalla, gasa y papel vinipel. En este caso se parte de una desinfección del lugar de trabajo. Esta desinfección se hace con alcohol, se limpia toda la parte donde se va a trabajar para evitar contaminación. Se debe tener encendida la cámara de flujo laminar por lo menos unos 5 minutos antes de empezar el proceso. Empezamos entonces realizando los cortes de nuestro material afectado. Vamos a hacer cortes, o se van a hacer cortes de 25 milímetros aproximadamente. Una vez hechos los cortes, se toma cada uno de estos cortes y se coloca sobre la gasa. En este caso estamos aislando un tallo de una planta de tomate, aislando partes afectadas del tallo de planta de tomate. Se recoge cada uno de los cortes. Perdón, ¿qué es lo que tengo malo con en dónde tengo el mouse? Ah, ya sé, ya le entendí lo que me dijo. Le regresé un poquitito y ya le entendí. La gasa. En este caso estamos aislando un tallo de una planta de tomate, aislando partes afectadas del tallo de planta de tomate. Se recoge cada uno de los cortes, se llevan a etanol al 70%, se sumergen durante 1 minuto para empezar el proceso de desinfección. Una vez transcurrido el minuto, se retiran los cortes y se hacen 3 lavados en agua destilada estéril. 3 lavados quiero decir 3 veces que entra y sale la gasa con los cortes. Posteriormente se someten al hipoclorito de sodio al 2% durante 1 minuto. De igual manera, transcurrido el minuto, se retiran y de forma similar se hace un lavado en agua destilada estéril. Se hacen 3 lavados. Al terminar este proceso, se colocan sobre una toalla absorbente para retirar los excesos de humedad. Una vez que se ha retirado el exceso de humedad, se procede a tomar la caja de Petri, se flamea por sus bordes para evitar contaminaciones, se flamean las pinzas. Lo que se busca es llevarlo en una temperatura bastante grande con el fin de que... Andy, dígame. Ingeniera, no sé si soy yo, probablemente, pero se trabó el video por un buen rato. No sé si lo puede repetir un poquito. Bueno, con mucho gusto. Gracias. Lo regresé, si necesitan que regrese un poco más, me dicen. Sobre una toalla absorbente para retirar los excesos de humedad. Una vez que se ha retirado el exceso de humedad, se procede a tomar la caja de Petri, se flamea por sus bordes para evitar contaminaciones, lo que se busca es llevarlo en una temperatura
bastante grande con el fin de que los agentes contaminantes no puedan sobrevivir, básicamente hasta que la punta de la pinza quede roja. Cuando esto pasa, se enfría sobre la gasa, se toma un corte, se abre la caja de Petri, se coloca y se repite este proceso. Los cortes se deben colocar de forma equidistante, es decir, en forma de cruz, sobre el PDA. Una vez terminado este proceso, tenemos nuestros cortes de manera equidistante. El paso a seguir es colocarles a las cajas de Petri alrededor papel vinipel. Buscando la menor contaminación posible. Una vez se ha sellado con el papel vinipel, se procede a marcar cada una de las cajas de Petri con el posible agente causal de la enfermedad, el nombre de la finca donde ha sido recolectado, el municipio, el nombre de quien recolectó la muestra y la fecha. Posteriormente a este proceso, entonces se lleva a una incubadora a una temperatura de entre 23 a 25 grados centígrados, donde después de 8 a 12 días se van a ver los resultados del crecimiento del hongo fitopatógeno en cuestión. Han pasado 12 días después de que se ha hecho el aislamiento del hongo fitopatógeno en cuestión. Vamos a ver en la incubadora qué tal va nuestro crecimiento del hongo. Encontramos coloraciones rosadas que son típicas de Fusarium. Vemos que su crecimiento ha sido bastante significativo, ha hecho una colonización de un 95% en la caja de Petri. Y pues pasados estos 12 días ya se ven los resultados como tal del aislamiento. Muy bien, este que vieron es un video de una universidad colombiana. Ese es el procedimiento que ellos emplean. Entonces, lo que yo les quiero compartir en este momento es acá donde él empieza, acá. Para este proceso se necesita una cámara de flujo. Acá él tiene, yo no sé si ustedes alcanzan a ver, voy a regresar otro poquito más, los cuadritos que él tiene de tejido vegetal, del material vegetal, que están, es que si yo muevo el mouse, lo se pone oscuro acá, en esta parte de acá. Y tener una efectividad. Para este proceso bueno, sí, bueno, perfecto, gracias. Bueno, entonces esos cuadritos, lo que él no explica es todo el procedimiento previo a esto. Uno lleva su muestra, uno va a colectar la muestra a campo. Entonces, uno normalmente va a llevar la hoja, la raíz, lo que uno considere que hay sintomatologías y que pueda servir en el laboratorio para hacer el diagnóstico. Para hacer el aislamiento, este aislamiento puede hacerse
con cualquier parte de la planta, con cualquier tejido vegetal. Entonces, el paso previo es la desinfección de este tejido vegetal. Uno lo que hace es el lavado, hace un lavado de la parte ya sea de las hojas o de las raíces, lo lava con agua normal, luego agua destilada, hace los cortes en estas pequeñas porciones que está haciendo él y ya uno procede a hacer la desinfección. Lo que él hace, quiero ver en dónde está él, ahorita les... Acá. Tomate, Está colocando dejando partes el tejido afectadas del vegetal tallo en planta de gasa. tomate. Entonces ya colocado en gasa, si ustedes se dan cuenta, él los envuelve todos los cuadritos y los empieza a sumergir en estas, creo que era etanol, el hipoclorito de sodio y agua destilada, si mal no recuerdo. Entonces, lo que hacemos acá en Guatemala, esta es metodología colombiana, acá en Guatemala lo que hacemos es que no los ponemos todos juntos, porque ellos igual de repente se puede pegar uno con otro y no va a ser, pudiera no necesariamente ser tan certera esa desinfección. Entonces, lo mejor es tomarlos por individualmente, y lo que nosotros hacemos acá, es que uno tiene una batería de vidrio reloj, es decir, varios vidrios reloj. ¿Se recuerdan de los vidrios reloj? ¿Se recuerdan? Sí, Sí, bueno. así. Muy bien, entonces uno tiene los vidrios reloj, que los hay de varios tamaños, y cada vidrio reloj va a tener estos líquidos, ¿verdad? El etanol, el hipoclorito de sodio, normalmente uno tiene etanol, agua destilada, hipoclorito de sodio, agua destilada, y si es necesario otra agua destilada, pues otra agua destilada, y va pasando uno por un determinado tiempo, 30 segundos, un minuto, sumergido en cada uno de ellos, y hasta que finalmente ya pasaría al medio de cultivo para hacer la siembra, así se le llama, ¿verdad? La siembra de estos. Y la siembra es exactamente como él la hizo. Se sella, él lo está haciendo con este plastiquito de acá, él le dijo el nombre, pero no me acuerdo, dijo por ahí el nombre, nosotros lo hacemos con papel parafilm, que no sé si ustedes lo han visto en laboratorios o tuvieron la oportunidad de usarlo en algún laboratorio en la ENCA, ¿no? El papel parafilm sirve para sellar, es como un plástico que se estira. Entonces, conforme uno lo va enrollando, sí, para injertar exactamente, lo han empleado para injertar, exactamente para eso también lo usan. Entonces, se sella con el papel parafilm. Entonces, se hace todo este proceso previo, que es la colecta, la desinfección de la muestra en laboratorio, o sea, el lavado, mejor dicho, los cortes, los pequeños cortes, la elección para hacer ya el sembrado y ya pasa por esta batería de soluciones hasta que llega a hacerse la siembra. Para que finalmente, ¿qué es lo que dice él? Se coloca en una incubadora, ¿verdad? A cierta temperatura ideal para que se desarrollen hongos y bacterias. Ya vimos nosotros que dependiendo del medio de cultivo, así va a ser específico para hongos o para bacterias. Entonces, ya cuando se desarrollan, que es acá, quiero ver por acá lo muestra el fusarium. Entonces ya pues uno ve las estructuras del fusarium, o si es bacteria, cómo se desarrolló las bacterias, puede uno seguir haciendo diagnósticos a partir de este material, que es un material pues mucho más completo para hacer un diagnóstico. No se sigue en la mayoría de las ocasiones, todos los postulados de Koch, porque son enfermedades que ya han sido determinadas. Entonces nosotros nos quedamos simplemente en la identificación del agente causal. Entonces es como ya sabemos que el agente causal, como ese todo, pues lo identificamos y ya no necesitamos inocularlo nuevamente, ¿verdad? De todos modos, ya vimos en la clase anterior cómo se hace una inoculación de un fitopatógeno. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Ingeniera, a mí era que se me trabó nuevamente, pero yo vi que como que lo pusieron en un mechero.
¿Para qué es eso? ¿O cómo es Eso que es, lo que pasa es de que, ahorita regreso, acá está el mechero, entonces él tiene aquí ya lo sembró, es decir, ya colocó. Entonces, bueno, antes de colocarlo, tiene el medio de cultivo. Uno prepara el medio de cultivo, lo coloca en la caja Petri y lo envuelve en papel, puede ser papel craft, y lo mete al autoclave. Entonces, no sé si me están escuchando. ¿Me escuchan? ingeniera? Sí. Sí, Bueno, ingeniero. entonces uno coloca el medio de cultivo, lo cierra, lo coloca, lo envuelve en papel, por ejemplo, craft, lo mete al autoclave. Entonces, cuando él sale totalmente sin ningún microorganismo porque ya pasó por el autoclave. Entonces, cuando lo voy a emplear, yo le quito el papel craft y antes de abrirlo, yo flameo acá, lo flameo cerca para matar cualquier agente contaminante, para evitar que ingresen agentes contaminantes. Entonces lo acerco y flameo la caja Petri, que creo que está, vamos a ver exactamente, acá está sellando, ahí está sembrando, acá está desinfectando. Cada vez que él va a hacer la siembra, desinfecta la pinza para que a la hora de colocar la pinza, entre en contacto con el medio de cultivo, no esté sembrando bacterias o cualquier hongo contaminante, ¿verdad? Sino que estamos tratando de que se inocule en el medio de cultivo, por así decirlo, únicamente este. Entonces aquí él está desinfectando la pinza, pero también lo hace con la caja Petri antes de abrirla. Veamos. Ahorita él está desinfectando su pinza, la enfría, agarra el tejido vegetal. Bueno, él no lo hizo así. Yo sí lo hago. Acá en Guatemala sí lo hacemos. Lo que hacemos que antes de abrirlo, entonces acá en Guatemala acercamos la caja Petri, la abrimos, mejor dicho, cerrada, flameamos un poquito, calentamos también cerca de la caja Petri, es de vidrio, ¿verdad? Luego ya la abrimos porque también entonces tratamos de eliminar cualquier agente acá en la caja antes de abrirla, la abrimos y ya hacemos la siembra. Él solo lo que hizo fue desinfectar la pinza, pero no acercó la caja Petri para estar más seguros que no tenga ningún contaminante. Y está trabajando él en una cámara de flujo laminar también. No sé si hay alguna otra duda. ¿O comentario? Sí. Exactamente, exactamente. Igual que el alcohol, el etanol que él utiliza. Entonces lo que está haciendo es que está utilizando 2 desinfectantes para estar seguros de tratar de eliminar hongos y bacterias. Esa es la idea. Por eso utiliza 2 distintos. Acá me pregunta, solo voy a leer, ahorita voy. ¿Cuántos cortes se siembra? Bueno, puede uno poner 1, 2, 3, máximo 4, que es lo que él puso, 4, pero si usted quiere puede poner solo 1, puede poner 2, puede poner 3, pero yo sí diría que máximo 4, porque si no ya queda muy saturado. Entonces, si de repente hay más riesgo de contaminación y me echa a perder todo, yo diría que máximo los 4 que él puso. Si usted quiere poner más, entonces mejor utiliza otra caja Petri con medio de cultivo y sigue sembrando. No sé si alguien me iba a hablar, alguien habló y Andy levantó la mano, o no sé si eran la misma persona. No, yo solo quería preguntar, por ejemplo, después de hacer esa infección, agregamos el agente, ¿no? Como por ejemplo un hongo o algo así, ¿no? No, precisamente lo que estamos haciendo es, bueno, yo desinfecté, se dio cuenta que desinfectamos el tejido vegetal. ¿Por qué desinfectamos el tejido vegetal? Porque queremos eliminar cualquier agente contaminante, hongo, bacteria, lo que esté encima del tejido vegetal, pero no está como fitopatógeno, es decir, que esté ocasionando la enfermedad en la planta. Cuando yo hago todo este proceso de desinfección, estoy desinfectando toda la parte superficial, pero lo que está dentro, el fitopatógeno, él allí está. Entonces,
cuando yo hago la siembra, coloco estos materiales vegetales en el medio de cultivo, lo que estoy haciendo es que estoy colocando el fitopatógeno dentro del tejido vegetal. Y entonces él va a esporular, va a generar estructuras vegetativas porque encontró un medio ideal de humedad, de temperatura, el medio de cultivo donde él pueda alimentarse y crecer. Entonces, esa es la idea. El hongo, ¿dónde? O ese hongo, bacteria, fitopatógeno, ¿en dónde va? Dentro del medio, dentro del, ¿cómo se llama? Del tejido vegetal que estoy sembrando. Ah, No ya, sé si gracias. ¿sí? Muy bien. Aquí tengo a esta pobre Glendy esperando, pero ¿alguien más? Sí, ingeniera, yo tenía una duda con respecto a si se le coloca el papa dextrosa agar y como usted mencionó que se le va a flamear ahí el vidrio este de reloj. Entonces, No, el vidrio reloj no lo va a flamear, es la caja Petri. Y no la va a flamear, como le digo yo, vea, acá está aquí está el mechero, aquí está la caja Petri. Usted la caja Petri la acerca un poco y antes de abrirla, la acerca un poco, solo la acerca, que pase medio sobando, por así decirlo, como en este movimiento. Vea mi flecha. Hago así, hago este pequeño movimiento cerca de la llama, 1, 2, 3, y entonces ya acá cerquita, cerca de ella, no tan lejos como él, aunque él está en una cámara de flujo laminar. Valga la aclaración, a veces no hay cámara de flujo laminar, entonces hay que ser mucho más cuidadoso. Entonces él está lejos, pudiera estar él aquí más cerca, flamea 3 veces, solo esta parte superficial, esta parte exterior, donde va a sembrar. No es que la ponga en la llama debajo del medio del cultivo, no. Acá donde va a abrir, entonces 1, 2, 3, y se la retira un poquito por donde está la flecha, abre ligeramente como él abrió esta y coloca el tejido vegetal, el pedacito de hoja o de raíz. No sé si quedó claro. sí, ingeniera, entonces la papa dextrosa agar sí se coloca, ¿verdad? Esa ya está dentro. Antes, ¿se recuerdan que les dije que ya lo metimos al autoclave? Entonces, el medio de cultivo, antes de hacer todo esto, un laboratorista ya tiene el medio de cultivo preparado. Preparó su medio de cultivo, lo colocó en la caja Petri, cerró la caja Petri, envolvió la caja Petri en papel craft, lo mete al autoclave. Ahí pasa el tiempo que sea necesario en el autoclave, lo saca del autoclave y ya lo puede tener ahí encima de un escritorio en algún lugar limpio, pues en una mesa de laboratorio, su caja Petri todavía envuelta en el papel craft, esperando a que va a ser usada. Cuando ya va a ser usada, acá en la cámara de flujo laminar, ya le quita el papel craft y ya la deja acá lista para trabajar, para hacer la siembra y todo lo que tiene que hacer. Ahí estamos, ingeniera, gracias. Muy bien, con mucho gusto. Exactamente, Pablo. Exactamente antes de ingresar la muestra, se acerca a la caja Petri para, o sea, cada paso de estos es tratar de garantizar en la medida de lo posible que no entre ningún otro microorganismo que se desarrolle en el medio de cultivo que al final va a ser un agente contaminante de mi siembra. Entonces yo evito que mi siembra se contamine. Por eso hacemos eso. Y como usted dice, la caja Petri entonces la flameamos antes de abrirla para hacer la siembra. Si yo voy a sembrar 3 pedacitos, entonces 3 veces antes de abrirla flameo, abro, ya tengo mi aguja, ¿cómo se llama? Pinza desinfectada con el tejido vegetal desinfectado, siembro, cierro. La cierro. Entonces nuevamente desinfecto la pinza, vuelvo a agarrar el tejido vegetal con una mano, con la otra mano que tengo detenida la caja Petri, la acerco al mechero, flameo un poquito donde la voy a abrir, la abro, siembro, cierro y ya. Ese es el proceso para evitar contaminantes. Si no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se contamina? Ya tengo que repetir todo el proceso. Tengo que repetir el procedimiento completo porque ahí
puedo ver más de alguna, pudiera ver, de repente logro ver el fusarium, puede ser que este otro tenga un crecimiento mucho mayor que ya ni siquiera dejó que se desarrollara el fusarium. Entonces, tendría yo que repetirlo todo. Y eso ya es mínimo unos 2 o 3 días de atraso, porque en lo que empiezan a desarrollarse las colonias y yo me doy cuenta que se contaminó, entonces yo me estoy atrasando en todo ese procedimiento. Y entonces por eso queremos evitar al máximo la contaminación. No sé si hay alguna otra duda o comentario. ¿Todo bien? Todo bien, ingeniero. Muy bien. Entonces ahora voy a calificar las muestras, pero me quedan 2 minutos. Entonces, bueno, vamos a ver. Quiero ver qué dice acá. Aproximadamente entre los 23 y 25 grados se almacena esa es una incubadora, así se llama en laboratorio, incubadora. Entonces, antes de colocar la muestra hay un precalentamiento para que ya cuando metamos la muestra ya está a la temperatura ideal, ¿verdad? Unos 25 grados aproximadamente. Metemos la muestra y ahí se queda cerrado, ¿verdad? Sí, periódicamente, diariamente yo puedo ir revisando el progreso de esa siembra, ¿verdad? Si realmente se está desarrollando algo, si es lo que yo quiero o se contaminó, etcétera. Diariamente yo lo puedo revisar. Bueno, entonces, ¿sí? No, para que nosotros pudiéramos hacer eso necesitamos el laboratorio completo, ¿verdad? O sea que nosotros no podemos hacer, en línea no podemos hacer nada de eso. Necesitaríamos todo este equipo de laboratorio. Entonces, no. Muy bien. Lo que sí ustedes pueden hacer, y de verdad que eso sí me gustaría, y les voy a poner esa práctica, es una cámara húmeda, porque ahí sí pueden hacerlo y pueden ver estructuras. Pero en la refri es todo lo contrario, ¿verdad? En la refri es temperatura muy fría, que tenemos 2 opciones, que ni siquiera se llegue a desarrollar o que tal vez se llegue a desarrollar, pero con mucho tiempo de estar allí en la refri, porque no es la temperatura ideal. El objetivo del medio de cultivo es darle lo máximo de ideal a este microorganismo, a este hongo, hablemos puntualmente de hongos, ¿verdad? Para que desarrolle sus estructuras. Por ejemplo, en una planta, él está ocasionando la enfermedad en la planta, pero es muy raro ver micelio de fusarium en la planta. Es muy, muy difícil. Necesita unas condiciones extremadamente adecuadas y cómo entonces hacemos que se desarrolle ese micelio de fusarium, dándole esta temperatura, por ejemplo, condiciones al microorganismo para que desarrolle estas estructuras. Entonces, como les decía, fusarium en la planta, pues él está ahí viviendo, él se alimenta de la planta, pero necesitaría unas condiciones muy, muy óptimas para que nosotros veamos micelio en campo, que eso es muy, muy difícil ver, por ejemplo, fusarium versus estructuras en campo. Solo vemos el daño. Y nos acostumbramos, pues ya con la experiencia, conociendo la planta, conociendo el daño de fusarium, pues es más sencillo poderlo diagnosticar viendo su sintomatología. Y de lo contrario, en laboratorio, pues ya tocaría hacer todo este proceso para estar seguros que es fusarium, si uno quiere saber qué hongo es, viendo estas estructuras. Entonces, ese es el objetivo del aislamiento, ¿verdad? Darle esas condiciones óptimas para que él desarrolle estructuras. Algo parecido, pero que pues mucho más sencillo sería la cámara húmeda. La cámara húmeda en algunos momentos, en muchos casos, yo voy a poder ver estructuras del patógeno gracias a una cámara húmeda. ¿Verdad? Que es algo mucho más sencillo, pero que también le estamos dando al patógeno
condiciones pues más controladas, favorables a él, que las que él pueda tener en campo. Esa sería la diferencia. Entonces, ¿hay alguna duda o comentario? No, ingeniera, todo bien. Muy bien. Entonces, ahora sí voy a pasar a que me muestren, por favor. Solo es mostrarla, no las tienen que identificar por razones que ya les había explicado, ¿verdad? Que yo a algunos de ustedes les dije, les voy a dar bien las instrucciones para quien no tenía claro.